¿En alguna ocasión ha sido sometido a alguna tentación? ¿Cómo reaccionó? Bien, hermanos, es lo que veremos en este capítulo tan interesante de nuestro libro, en nuestro estudio bíblico de la congregación. Para ello le animo a que busquen su dispositivo o bien en su libro el capítulo número 13. Y vamos a ver precisamente eso, qué aprendemos de cómo enfrentó Jesús las tentaciones. Para ello le animo a estar muy atento y a que pueda contestar, ¿verdad?, conforme a lo que vayamos analizando. ¿Qué les parece si invitamos a nuestro hermano Gonzalo Zúñiga a que nos ayude con la lectura de estos párrafos? Por favor, hermano. Justo después de que Jesús se bautiza, el Espíritu de Dios lo dirige al desierto de Judea. Sin duda, tiene mucho en lo que pensar, pues los cielos se abrieron cuando se bautizó. Así que desde ese momento puede recordar cosas que aprendió e hizo en el cielo. Es obvio que necesita meditar en todos estos asuntos. Jesús pasa 40 días y 40 noches en el desierto. En todo ese tiempo no come nada, así que tiene mucha hambre. Entonces, el diablo aprovecha la situación para tentarlo. Se le acerca y le dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Jesús sabe que está mal usar su poder sobrenatural con el fin de satisfacer sus deseos, de modo que resiste la tentación. Pero el diablo no se da por vencido y trata de tentarlo de otra manera. Le dice que se arroje desde la parte más alta del templo para que lo salven los ángeles. Pero Jesús tampoco cae en la tentación de exhibirse así. Al contrario, cita las Escrituras para mostrar que está mal poner a prueba a Dios de esta manera. Entonces, el diablo tienta a Jesús una tercera vez. De alguna forma, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. Pero Jesús rechaza de plano la oferta. Le ordena: vete, Satanás, vence otra vez la tentación, porque sabe que solamente se debe adorar a Jehová, y él está decidido a serle fiel. ¿Qué aprendemos de estas tentaciones del diablo y de cómo reaccionó Jesús? Este relato nos enseña que las tentaciones fueron reales y que, por lo tanto, el diablo no es simplemente la cualidad del mal, como algunos piensan. Aunque es cierto que es invisible, se trata de una persona real. También aprendemos de que los gobiernos del mundo le pertenecen al diablo y que él los controla. Si no fuera así, habría sido una verdadera tentación para Jesús la oferta de Satanás. Además, el diablo le dijo a Jesús que le daría todos los reinos del mundo a cambio de que realizara ante él un acto de adoración. Y lo cierto es que puede tentarnos a nosotros de manera parecida, quizás presentándonos grandes oportunidades de obtener dinero, autoridad o una buena posición social. Sin duda, sea cual sea la tentación que nos asalte, lo mejor es seguir el ejemplo de Jesús y ser leales a Dios. Asimismo, recordemos que el diablo se alejó de Jesús a la espera de otro momento conveniente, y tal vez haga lo mismo con nosotros. Por eso, nunca bajemos la guardia. Muchas gracias, hermano Zúñiga, por su buena lectura. Queremos mencionar las preguntas, hermanos, que aparecen ahí. La primera dice: ¿en qué medita Jesús probablemente durante los 40 días que pasa en el desierto? ¿En qué medita? Hermana de Millán, por favor. Bueno, él tiene mucho en qué pensar, pues los cielos se abrieron cuando él fue bautizado, y desde ese momento, pues él empieza a recordar cosas que aprendió en el cielo y de las que hizo. Así es que necesitaba meditar en todos estos asuntos. Correcto, muchas gracias. Hermana Brenda Plata, por favor. Sin duda pudo haber meditado en el inmenso poder de Jehová, en las cualidades que reflejó al crear todo y cómo es que él ayudó a Jehová a crear todas las cosas. Esos también son buenos puntos. Hermana Ivette, ¿quiere agregar algo más? Sí, seguramente en el trabajo que tenía que hacer en vindicar el nombre de su padre y sobre todo mantenerse leal aquí en la tierra. Así que todo ese tiempo le sirvió porque el Espíritu lo dirigió, el cielo se abrió y entonces Jehová sí lo fortaleció, pero también pues vio todo el trabajo que tenía que hacer. Correcto. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta menciona: ¿de qué maneras trata el diablo de tentar a Jesús? ¿Cuáles son las maneras? Hermana Olivia de Llanos, por favor.
Sí, una de las maneras es la que se registra en Mateo 4:3. Recordemos que Jesucristo ya había pasado 40 días, ¿verdad? Y 40 noches padeciendo de hambre. Sin embargo, ahí Satanás le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. En realidad esta era una gran tentación, porque si nosotros meditamos en que dejar de comer un solo día, nosotros ya queremos devorar. Imaginemos 40 días así a Jesús, sin duda era una gran tentación. Sin embargo, él puso en primer lugar los asuntos espirituales, ya que su contestación lo deja en claro que él no iba a acceder a ninguna de estas cosas. Exacto, muy bien, hermana Oli, muchas gracias. Otro comentario más. Hermana Alex Larios, por favor. Otro comentario donde se menciona que también lo tienta por segunda vez es donde dice que se arrojara desde la parte más alta del templo para que lo salvaran los ángeles, pero Jesús vuelve a recordarle que es en las escrituras para mostrarle que está mal poner a prueba a Dios de esa manera. Muy bien, Alex, ese es otro muy buen punto. Otro más, hermana Betsabe de Robles, por favor. También de una tercera vez dice que trata de hacer que él le dé un acto de adoración y que se arrodille y de esa manera perder la aprobación de Jehová. Pero Jesús rechaza esta situación y le ordena que se vaya. Entonces podemos ver que no se dio a ninguna de estas situaciones, sino decidió ser fiel a Jehová, y aprendemos cosas muy importantes en cuanto a su relación de nuestro Señor Jesucristo con el Todopoderoso. También le agradecemos, hermana Betsa. La última pregunta, hermanos, menciona, ¿qué aprendemos de las tentaciones del diablo y de cómo reaccionó Jesús? ¿Qué aprendemos? A ver, hermana María Luisa de Bolaños, por favor. Sí, en este caso nos enseña que las tentaciones fueron reales y esto no fue una simple casualidad. Entonces, por lo tanto, el diablo no, aunque es invisible, es una persona real y a él pertenece todo lo que está ahorita en la tierra, ¿verdad? Todos los gobiernos. Muy bien, hermana, es correcto. Otro punto más. Hermana Elcita, por favor. También esto nos hace ver que Satanás, el diablo, no se cansa. Me llama mucho la atención lo que dice que está a la espera de otro momento conveniente. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que cuando estamos débiles en sentido espiritual, puede ser el momento oportuno para él para atacar. Entonces, significa que tenemos siempre que estar espiritualmente fuertes. Muy bien, hermana. Hermana de Rodríguez, por favor. Satanás siempre va a tratar de buscar nuestro lado débil. A veces pueden ser nuestras necesidades físicas, a veces puede ser el orgullo o el ego, o en ocasiones las necesidades materiales. Sin embargo, es interesante saber cómo Jesús reaccionó. Siempre que él contestaba, los relatos indican que él siempre decía, está escrito. Así es que sin duda a nosotros nos va a ayudar mucho la lectura de la Biblia. Así tendremos claros los principios y cuando se presente una tentación en cualquiera de estas variantes, sabremos dar una respuesta correcta o alejarnos en tiempo oportuno. Correcto, muy bien, muchas gracias. Hermano decano, por favor, ahí atrás. Otra cosa que aprendemos en el caso de Jesús es que también él tenía la libertad de elección, de decidir si servirle a Jehová o fallarle. Así que en teoría podía él haber pecado, si no seguramente Satanás no se hubiera esforzado tanto por hacerlo caer. Sin embargo, el hecho de que Jesucristo escogiera la decisión de servirle a Jehová nos enseña que nosotros también podemos decidir con nuestras acciones si le vamos a servir a Jehová o le vamos a fallar. Correcto, también buen punto. Hermana Antonieta, por favor. Sí, nuestro Señor Jesucristo, además de citar de las Escrituras, que fue lo que lo ayudó a ser fiel a Jehová, la palabra fiel, hermano, significa constante y regular en comportamiento y ánimo. Jesucristo fue un excelente ejemplo, no una vez, sino 3 veces, de que deberíamos de ser fieles siempre a Jehová. Para nosotros poder cultivar esa lealtad es indispensable que nos alimentemos de su palabra.
Muy bien también. Último, hermana Silvia de Velázquez, por favor. Ahí. Sí, sobre esta misma línea, hermano, vemos nuevamente la importancia de la meditación. Jesús había estado 40 días meditando, pero lejos de debilitarlo espiritualmente, esa meditación lo fortaleció. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad en 3 ocasiones, como se ha mencionado, de decirle que no a Satanás. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora tratamos de imaginar la situación? Vamos a invitar a algunos de nuestros hermanos a que nos apoyen con la lectura. Le voy a animar a que primero vaya a su Biblia y busque el Evangelio de Mateo, capítulo 4, los versículos que leeremos para comenzar, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, entonces sintió hambre. También el tentador vino y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero en respuesta, él dijo: Está escrito, no de pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa y lo apostó sobre el almenaje del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti, y te llevarán en sus manos para que nunca des con tu pie contra una piedra. Jesús le dijo: Otra vez está escrito, no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo: Todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Entonces el diablo lo dejó y mire, vinieron ángeles y se pusieron a ministrarle. Muy bien, ahora le voy a pedir que se ubique en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13, y escuchemos con atención ahora estos versículos de la Biblia, por favor. E inmediatamente el Espíritu lo impelió a irse al desierto. De modo que él continuó en el desierto 40 días y fue tentado por Satanás, y estaba con las bestias salvajes, pero los ángeles le ministraban. Correcto. Ahora vamos a leer el último, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13, por favor. Ahora bien, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se apartó del Jordán, y el Espíritu lo condujo por aquí y por allá en el desierto, por 40 días, mientras lo tentaba el diablo. Además, no comió nada en aquellos días, y por eso, cuando estos hubieron concluido, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: Está escrito, no de pan solamente debe vivir el hombre. De modo que lo llevó hacia arriba y le mostró todos los reinos de la tierra habitada en un instante de tiempo. Y el diablo le dijo: Te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. Por eso, si tú haces un acto de adoración delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo: Está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Entonces lo condujo a Jerusalén y lo apostó sobre el almenaje del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo desde aquí, porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti, que te conserven y te llevarán en sus manos para que nunca des con tu pie contra una piedra. Respondiendo, Jesús le dijo: Dicho está,
no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. De modo que el diablo, habiendo concluido toda la tentación, se retiró de él hasta otro tiempo conveniente. Muchas gracias. Como vemos, fue un relato muy interesante, pero ¿no es cierto que encontramos varias lecciones prácticas? Por eso nos gustaría preguntarles, ¿cuál es la lección que nos dejan las palabras de Jesús al decir, no solo de pan debe vivir el hombre? ¿Cuál sería una de ellas? A ver, hermanita Frida Llanos, por favor. Pues como humanos imperfectos podemos perder el interés en las cosas que hacen rutina, incluso las espirituales. Así que podemos poner en práctica estas palabras de Jesús de Mateo 4:4 al no permitir nunca que las enseñanzas bíblicas o las provisiones que recibimos lleguen a ser para nosotros común y corriente o que demos por sentado la información porque desde hace mucho tiempo la hemos estudiado. Muy valioso tu comentario, Frida. ¿Qué podemos decir de la parte complementaria de este mismo versículo que acabamos de citar? Hermana Kesia de Rojas, por favor. Sí, al creer que toda expresión de Jehová es importante, implica no pasar por alto ninguna, ya que de lo contrario estaríamos fijando nuestra propia norma sobre lo que es bueno y malo, y con esa forma de pensar estaríamos del lado del diablo. Por eso seremos felices si amamos la ley de Jehová. Correcto, también es muy buen punto. Hermana Decano, por favor, ahí atrás. Sí, así es que en vista del poder que tiene la palabra de Dios, debemos dedicar tiempo a reflexionar en pasajes que tengan que ver con nuestras tentaciones o nuestras debilidades, ya que ésta podrá ejercer el poder necesario para poderles hacer frente. Eso será muy útil. Otra pregunta, hermanos. Después de decirle a Jesús que se arrojara, Satanás le dijo, porque está escrito, a tus ángeles te darán cargo acerca de ti y te llevan en tus manos. ¿Por qué no lo hizo Jesús, hermanos? ¿Por qué no se dio ante este factor que podía realizar, llevar a cabo? Hermano Manuel Velázquez, por favor. Si Jesús hubiera hecho lo que decía Satanás, podría haber probado de manera espectacular que era el Mesías, pero aquello en realidad habría sido un acto inapropiado y arrogante que no hubiera contado con la aprobación de Jehová. Jesús volvió a demostrar su lealtad a Jehová respondiendo y citando de las Escrituras. Muy bien, esa es una muy buena razón. Hermana Leticia de Luna. Sí, en este versículo aprendo la obediencia y humildad de Jesús. Tanto él como Satanás conocen las Escrituras, sin embargo, quien verdaderamente las está poniendo en práctica es Jesús. Solo él le da la alabanza a Jehová. Seguramente esto alegra mucho a nuestro Padre. Me enseña mucho que debo tener cuidado de personas que sí leen la Biblia, pero que tengan una actitud incorrecta o una mala actitud y que a veces hagan invitaciones que no son las adecuadas. Muy bien. Entonces, ¿significa que hoy en día también Satanás sí puede tentarnos, ponernos a prueba con Jehová? Si es así, ¿de qué manera? Hermana María José Mesa, por favor. Sí, Satanás puede hacerlo actualmente, pues puede incitarnos a buscar la aprobación del mundo o a imitar modas que demuestren falta de buen juicio o modestia, o incluso a tomar decisiones sobre nuestras diversiones. En pocas palabras, al hacernos amigos del mundo, ponemos a prueba a Jehová, pues no nos librará de las consecuencias. Valioso punto. Hermano Ricardo Robles, por favor. Sí, de Jehová es la fuente de la vida, y Jesús lo tenía muy presente. A Jehová le debemos la vida y la aprecia y la respeta. Así que nunca iba a poner a exponerse a peligros, a juegos que pudieran llevarle o a acciones que pudieran llevar a exponer su vida, y esto implica incluso a veces juegos temerarios o arriesgar la vida cuando Jehová Dios nos la ha dado y la debemos de ver con aprecio. Muchas gracias, hermano. Hermano Bolaños, por favor, aquí adelante. Sí, hermano, también podría tentarnos con nuestra propia fe, porque pudiéramos hacernos jactanciosos en decir que tenemos mucho conocimiento de la Biblia y que sabemos muchas cosas y que podemos enseñar a personas. Pero entonces, ¿dónde está la gloria a Jehová? ¿Quién nos ha enseñado y quién nos ha dado todo el material para hacerlo? Siempre hay que ser humildes y decir, todo se lo debemos a Jehová. Exacto. Hermana Lorena de Arreola, por favor.
Jesucristo usaba hábilmente la palabra de Jehová, por eso decía, está escrito. Sin duda nosotros podemos llegar a un conocimiento muy amplio, pero el poder nos los da Jehová para tener ese conocimiento. Al igual que Jesús podemos imitarlo y suplicarle con humildad que nos dé ese conocimiento para afrontar cualquier prueba que se nos presente, usar nuestra libertad de elección para honrar a Jehová y hacer su voluntad, no para jactarnos ni mucho menos. Exacto. Se hablaba de que Jesucristo, ¿verdad?, reaccionó de diferentes maneras, pero como sabemos nunca reaccionó de forma egocéntrica. Satanás lo desafía a lanzarse desde lo alto del templo, pero ¿cuál sería el objetivo y qué aprendemos de la respuesta de Jesús? Hermano Israel Villaseñor, por favor. Sí, sabemos que un despliegue de esto sería nada más traer la atención hacia sí mismo, ¿verdad? Y la realidad es que Jehová no hubiese aprobado esa cuestión. En nuestro caso, bueno, nosotros podemos aprender grandes lecciones de estos. Entre ellos ya hemos hablado sobre la humildad. Nosotros como siervos de Jehová en ocasiones podríamos tratar de imitar la actitud que Satanás tiene de manera orgullosa, es decir, tratando de hacer ver que nuestra forma de hacer las cosas puede ser mejor que en ocasiones las cosas que el mismo esclavo fiel y discreto nos dice. O a veces podríamos decir, bueno, eso es lo que dicen ellos, sin embargo, esto es lo que pienso yo. Lamentablemente hacer esa clase de cosas sería como si nosotros quisiéramos tratar de alardear, ¿verdad?, de nuestras propias capacidades, teniendo una actitud como la de Satanás, y es algo que obviamente Jehová no aprobaría en ningún momento. Muy bien. ¿Qué aprendemos, por ejemplo, de la respuesta de Jesús en el último intento de que Satanás lo hiciera caer? Hermano Oscar Romero, por favor. Sí, al analizar cómo nuestro Señor Jesucristo actuó, aprendo que ante cualquier adversidad o ante cualquier tentación de Satanás, tengo que rechazarlo. Y esto es por solo una razón que nos enseñan estos versículos, que sería el apoyar la soberanía de Jehová. Muy bien, Oscar. Después de lo ya mencionado, hermanos, ¿qué podemos decir de nosotros? ¿Cómo debemos cuidarnos, por ejemplo, de las trampas de Satanás, del pajarero? Hermana Leonor Velázquez, por favor. Bueno, pues es evidente que hoy en día el arma más poderosa de Satanás es la inmoralidad sexual, y como siervos de Jehová debemos de luchar para no caer en su trampa, pues las encontramos en todos lados, es como el viento, y por eso tanto niños como adultos debemos de tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que ni los adúlteros ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, entre otras, pues si llevan esta vida, pues se perderán mucho, que es la oportunidad de estar en el nuevo mundo de Jehová. Muy buen punto. Hermana Esther Plata, ¿quiere agregar algo más, por favor? Sí, como podemos darnos cuenta en el caso de Jesús, Satanás se valió de cuestiones naturales como fue su hambre. En el caso hoy día también trata de apoderarse de esos deseos naturales para tentarnos y tratar de envolvernos en prácticas contranaturales, como el hecho de que el hombre se acueste con hombres. Esto es un acto que Satanás lo ha hecho ver tan natural que para muchos el pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno es una cuestión de cada día. Sin embargo, ahora nosotros es importante que para no adoptar ese punto de vista nos mantengamos firmes como Jesús lo hizo y no caer en sus tentaciones. Muy bien, hermana Mari. Por ejemplo, hermanos, hablando del Espíritu Santo y refiriéndonos a la lectura del Evangelio de Lucas, ¿por qué es tan importante y cómo lo destacó Jesús y qué tanto le ayudó estando aquí en la tierra? Hermano Daniel González, por favor. Jesús comprendía bien la importancia que tenía el Espíritu Santo en su propia vida y recalcó a sus discípulos la necesidad de pedírselo a Dios y dejarse guiar por Él. ¿Por qué entonces es indispensable que actuemos así? Bueno, porque la fuerza activa de Dios puede transformar nuestra mentalidad para que se parezca a la de Cristo. Y si dejamos que nos guíe en la vida, pensaremos como Cristo y nos esforzaremos por vivir como Él. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano Cabrera, por favor. Así que el Espíritu Santo fue un factor fundamental en el caso de Jesús. Ahora, podemos decir que en nuestro caso,
También podemos aprovechar al máximo todos los medios que se han provisto para llenarnos de ese espíritu. Por ejemplo, tenemos el estudio de la Biblia, la oración, la congregación. Todos estos elementos nos van a ayudar para que nos llenemos de ese Espíritu Santo y podamos tomar las mismas decisiones o resolución que Jesús tuvo. También es muy buen punto. Hermana de Villaseñor, por favor. Entonces no podemos escatimar en pedirle a Jehová que nos lo dé. Y la reacción de Jesucristo demuestra que sí es posible oponerse al diablo, y como dice Santiago 4:7, Él va a huir de nosotros, pero va a estar buscando el momento para volver. Entonces hay que sentirnos agradecidos y contentos cuando Jehová nos ayuda a superar una tentación, pero hay que estar preparados y pedir una dosis extra de Espíritu Santo para que cuando vengan las siguientes podamos salir victoriosos. También muchas gracias. Hermano Aguirre, por favor. Sí, de hecho, la misma palabra de Jehová nos advierte que el que piense que está de pie, cuídese de no caer. Y eso es el hecho por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en diversas formas Satanás trató de tentarlo. Y todavía al final el capítulo 4, versículo 13 dice que iba a buscar otro tiempo conveniente, y lo hizo. En nuestro caso también debemos estar conscientes de que Satanás, dado que es el maestro del engaño, va a tratar de diversas maneras, incluso de formas muy sutiles, de engañarnos. Por eso tenemos que mantenernos en guardia para ese momento cuando trate de tentarnos Satanás. Exacto, ese es un buen punto, porque él era el hijo de Jehová, hermanos, era perfecto. ¿Quiere decir entonces que las tentaciones que Satanás le puso no iban a conseguir nada nunca? A ver, Aaroncito, vamos a escuchar tu comentario. Satanás sabía que aunque Jesús era perfecto, podía caer en la trampa. Por eso nosotros, que somos imperfectos, con más razón debemos tener mucho cuidado para no caer en las trampas de Satanás. Exactamente. Bien, hermanos, también leíamos la expresión que en parte ya se comentó, está escrito. ¿Qué podamos aprender de esta en el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando la usaba? Hermano Leonardo Llanos Jr., por favor. Bueno, hermano, de esto aprendo que Jesús sabía que todo lo que estaba en la Biblia se cumpliría sin falta, pues tenía plena confianza en los escritos. Esto me motiva a seguir respondiendo con firmeza a mis compañeros de escuela cuando alguien trate de hacerme dudar de las enseñanzas que estoy aprendiendo de la Biblia. Muy buena aplicación, Leonardo. Muchas gracias. Hermano Abel Luna, por favor. Sí, Jesucristo, al responder a las pruebas de Satanás, utilizó esta expresión, está escrito, es decir, que basaba su respuesta en lo que decía Jehová. Esto me hace pensar en las situaciones en las que alguien pudiera poner a prueba mi fe en la escuela o en el trabajo, o son argumentos con el objetivo de hacerme dudar. En esos momentos debo recordar que mi fe está basada en el conocimiento que he recibido por parte de Jehová, y que no importa el argumento que se pueda formar, Jehová nunca se equivoca. Entonces siempre podré basar mis respuestas en lo que está escrito, tal como hizo Jesús. Buen comentario también. Hermano Figueroa, por favor. Para el año 29, en el que ocurrió este encuentro entre entre Jesús y Satanás, tenía dos cosas. Jesús ya había pasado a los 12 años con los sacerdotes hablando, pero además ya había sido abierto el cielo. Quiere decir que esta tentación de Satanás es, 1, Jesús lleno de Espíritu Santo; 2, con conocimiento absoluto y con entendimiento pleno. Jehová nos va a dar siempre la ayuda. Aunque tengamos estas tres cosas, necesitamos siempre someternos a su voluntad y no a la nuestra. Muy bien, hermano, muchas gracias. A ver, un último comentario, nuestro hermano Samuel Trejo, por favor. En estos tiempos nosotros nos enfrentamos también a pruebas que nos quiere poner Satanás para que le fallemos a nuestro Creador. Sin embargo, el recordar el Proverbio 27:11 nos hace ver que debemos usar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento que Jehová nos ha permitido, para que el Jehová que nos ha escogido
como sus testigos, regocijemos su corazón y él pueda responderle a Satanás que realmente tiene personas sabias que puedan hacer su voluntad como seres humanos imperfectos. Muchas gracias. Como vemos entonces, Jesús es un excelente ejemplo del cual podemos aprender a afrontar las tentaciones que se nos presenten. Agradecemos por sus buenos comentarios.